Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 5, conformado por Cobatitla Salma Ruth, Cruz, Isidoro, Andrea, Cristina, una servidora, Dorante Sugarte, Diana Ixel, Felipe Nicolás Brenda y López Cariño, Joana Liliana. El tema que hoy nos toca ver es equilibrio ácido-base. Y bueno, vamos a continuar. Ok, bueno, vamos a empezar primeramente con qué es el equilibrio ácido-base. Este va a ser cuando la concentración de iones de hidrógeno determinada en el pH en una solución puede ser de alcalinidad o acidez, como podemos observar aquí en la imagen. Ok, ahora antes de empezar hay que recordar algunos conceptos. Recordemos que la acidez va a ser cuando haya un mayor número de iones de hidrógeno y la alcalinidad cuando hay un menor número de iones de hidrógeno. Y vamos a hablar de una acidemia cuando los valores sean menores de 7.35 del pH y vamos a hablar de alcalemia cuando hay valores por arriba de 7.45. Recordemos que la sangre normal, el pH puede variar de 7.35 a 7.45. Y ok, ahora, bueno, en el caso de la sangre normal, el término medio normal del pH sanguíneo es de 7.40. Y este se va a obtener a través de la dieta normal, del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. En el caso del pH, este va a ser un logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno y se puede expresar, como lo observamos aquí en la diapositiva, pH igual menos logaritmo de iones hidrógeno. Vamos a continuar con el sistema tapón o buffer. Y bueno, ¿este qué va a ser? Este va a ser la primera línea de defensa ante cambios de pH, gracias a que este va a tener una capacidad de captar o liberar protones, respuesta a la variación del pH. Y bueno, también se va a encontrar el sistema de tapón, que esta va a ser una solución de un ácido débil y su base conjugada, el cual podemos observar aquí en la diapositiva. Y este sistema de tapón va a estar conformado por 4 amortiguadores, en el cual el más importante o el que cabe resaltar es el amortiguador carbónico bicarbonato, en el cual vamos a ver la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque aquí vamos a hacer unos cuantos ejercicios más adelante. También se van a encontrar los amortiguadores de proteína, fosfato y óseo. Y bueno, vamos a empezar con el primer sistema de amortiguador. Este va a ser, como se los mencioné anteriormente, el sistema bicarbonato ácido carbónico. Y este va a estar conformado por un ácido débil y su sal. Este va a tener una proporción en la sangre de 20:1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el suero normal va a haber 20 moles de bicarbonato por cada mol de ácido carbónico no disociado. Y va a haber 4 posibles variaciones que a lo largo de la presentación vamos a ir desarrollando más a fondo. La primera variación que puede haber es cuando hay un aumento del bicarbonato en relación al ácido carbónico y nos va a dar una alcalosis metabólica. En el caso de que haya una disminución del bicarbonato en relación al ácido carbónico, nos va a dar una acidosis metabólica. Y en el caso del ácido carbónico, igual en relación, más bien que esté aumentado en relación al bicarbonato, el bicarbonato, nos va a dar una acidosis respiratoria. Ya por último, la última variación es que cuando esté disminuido el ácido carbónico más una hiperventilación nos puede dar una alcalosis respiratoria. En el caso ya del sistema amortiguador de las proteínas plasmáticas, vamos a encontrar un concepto que es la ¿es anforéticas? No, sí, anfotéricas, perdón, que esta va a ser la capacidad de donar y recibir radicales. Por ejemplo, cuando una molécula de ácido libre, como el clorhídrico, se una al grupo amino libre, esta nos va a formar una sal neutra y el pH se va a modificar un poco. En el caso de que una base libre como el hidróxido sódico nos va a formar una sal neutra con un radical carboxilo libre de la proteína. En el caso del sistema del tercer amortiguador va a ser la hemoglobina y este va a actuar de dos formas. Va a ser semejante a cualquier proteína o también se va a encontrar la hemoglobina oxigenada, que este se va a comportar como un ácido débil hacia la sal.
y este va a tener una actividad igual de sistema amortiguador corriente, por lo que la hemoglobina va a ser un amortiguador intracelular en los eritrocitos que va a ser valioso. Ya por último, el cuarto amortiguador va a ser el ácido fosfórico. Este lo que va a hacer es que se transforme en un superfósforo, y este nos va a funcionar como un amortiguador relevante, y todo esto nos va a hacer que se mantenga el pH en un 7.4, en 7.40. Ahora vamos con el sistema de compensación. Aquí se van a encontrar los riñones y los pulmones. En el caso de los riñones, va a tener la capacidad de reabsorber el bicarbonato en el túbulo proximal. También va a tener la capacidad de perder iones en el túbulo distal sobre la base de formación de amoníaco. Y también va a tener la capacidad de excreción de ácidos a través de los fosfatos, lo que esto nos va a hacer que la orina, por lo general, tenga un pH ácido. También va a tener dos grandes facultades, que va a ser la recuperación de bicarbonatos y la excreción de hidrógenos, perdón. Bueno, y ya en el caso de los pulmones, esta va a ser la regulación del pH sanguíneo, pero esto va a ser influenciado a través de la presión parcial del dióxido de carbono sobre el centro respiratorio, y esto nos va a favorecer a la expulsión de dióxido de carbono y agua a través de los pulmones, en dado caso de que haya una disminución del pH por debajo de 7.20 o la presión parcial del dióxido de carbono aumente a 50 milímetros de mercurio. Y bueno, ya como resumen como tal de todas estas generalidades, recordemos que el pH arterial sistémico va a variar de 7.35 a 7.45, y este va a estar regulado a través de amortiguadores extracelulares e intracelulares y por mecanismos reguladores que son los pulmones y riñones. Y bueno, esto nos va a estabilizar al pH mediante la eliminación o la retención de acidosis o alcalosis. Y esto va a ser a través del control de la presión parcial del dióxido de carbono, el sistema nervioso central, el aparato respiratorio, el control del bicarbonato por los riñones, y todos estos componentes se van a describir en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y aquí podemos observar la fórmula. Ahora vamos como tal con los ejercicios. Van a ser ejercicios sencillos. El primero es, si preparamos 1 litro de solución agregando 0.9 moles de ácido carbónico y 0.7 moles de bicarbonato de sodio, conociendo que el pK del ácido carbónico es 6.35, ¿cuál va a ser el pH de esta solución? Aquí como tal ya tenemos la fórmula, y lo único que vamos a hacer es sustituir valores. El pKa ya tenemos aquí, es 6.35. Lo sustituimos aquí, va a ser más logaritmo. En este caso, los 0.9 moles de ácido carbónico van a ir en la parte de abajo, aquí, 0.9. Y el 0.7 moles de bicarbonato de sodio van a ir en la parte de arriba. Recordemos que los moles es moles por mililitro, por eso no hay ninguna modificación en este. Y lo único que vamos a hacer es esta operación, logaritmo de 0.7 moles entre 0.9 moles, y nos va a dar un resultado de menos 0.11. Y ya al último, igual vamos a hacer esta misma operación, y nos va a dar un resultado de que el pH va a estar en 6.24, el cual nos puede decir que está en una acidosis. ¿La que sigue, por favor? En el caso del segundo ejercicio, igual va a ser sencillo. Igual, si preparamos una solución agregando, en este caso, 0.8 moles de ácido carbónico y 0.4 moles de bicarbonato de sodio, conociendo que igual el pK ácido carbónico es de 6.70, ¿cuál será el pH de esta solución? Igualmente sustituimos valores. Aquí conocemos el valor de pKa, 6.70, y los vamos a sustituir. 0.8 va a ir en la parte de abajo y 0.4 va a ir en la parte de arriba. Hacemos esta operación y nos va a dar un resultado de menos 0.30. Y igual al final hacemos toda la operación final y nos va a dar un pH igual a 6.40, que nos va a decir que está en un pH normal. Ahora vamos con la gasometría. Bueno, los controles gasométricos pueden monitorizarse de dos maneras, intermitente o continua. En el caso de la intermitente va a ser a través de análisis de muestras sanguíneas. En el caso de la gasometría continua, esta puede ser de dos maneras, de forma invasiva o no invasiva. En el caso de la invasiva va a ser gasometría intraarterial continua, y en el caso de la no invasiva
va a ser por pulsiosimetría, capnografía, oximetría, entre otros. Y bueno, entre los más habituales que se van a usar es la toma repetida de sangre y la pulsimetría o la capnografía. Y bueno, la gasometría la vamos a usar principalmente en la aplicación clínica, o sea, y lo que va a hacer es que vamos a hacer un análisis del equilibrio ácido-base, en el cual, bueno, indica el estado del pH del plasma, en el plasma, y la relación con sus amortiguadores. El bicarbonato va a ser el representante del sistema amortiguador y va a ser el componente más móvil y rápido. La obtención de la gasometría arterial se puede obtener también a través del monograma del Sigurd-Anderson, que lo podemos observar aquí, y se va a determinar en el cruce de una línea, que podemos observarla aquí, de la presión parcial del dióxido de carbono y el pH. En el caso ya de los parámetros normales, los podemos observar igual en el recuadro de abajo. En el caso de una gasometría arterial venosa a 37 grados centígrados, sin embargo, los valores pueden cambiar de acuerdo a la temperatura corporal, a los componentes respiratorios, en relación con la presión atmosférica y también la edad. Y bueno, aquí les puse una tablita explicando más a detalle los parámetros de la gasometría. Si gustan más adelante la pueden checar en la presentación y ahí viene más para verla más a detalle. Pero como podemos mencionar, el valor normal es de 7.35 a 7.45. Y bueno, como se mencionó, la gasometría va a ser principalmente para detectar alteraciones de ácido-base. En el caso de que ya hablemos de que esta gasometría nos dé unos resultados a cifras menores de 7.35 de pH, estamos hablando de una acidosis. Y en el caso de que haya cifras mayores de 7.45 de pH, estamos hablando de una alcalosis. En dado caso de que haya algún problema, va a haber dos tipos de problemas. En este caso va a haber problemas metabólicos, se va a compensar por la vía respiratoria. Y en el caso de que haya un problema respiratorio, se va a compensar por la vía metabólica. En el caso de los componentes, va a estar el componente metabólico y va a estar dado por el dióxido de carbono total, el bicarbonato y el EB. En el caso del componente respiratorio, va a estar dado por la presión parcial del dióxido de carbono. Y bueno, ¿cuándo vamos a saber que está compensado un paciente? Pues cuando hay una normalización del pH, aunque persistan alteraciones del ácido base. Y cuando sabemos que está descompensado, cuando el pH no ha podido normalizarse a través de todos los mecanismos que ahorita hemos mencionado, los amortiguadores habituales. Bueno, ahora vamos a proseguir a lo que son las alteraciones en el equilibrio ácido-base, que serían 4 principalmente, y vamos a iniciar con lo que es la acidosis metabólica. Como tal, la acidosis metabólica está caracterizado porque hay una disminución de lo que es el pH sanguíneo, que como ya vimos los valores, se va a considerar acidosis cuando está por debajo de 7.35 en el pH. Y la alteración primaria o la causa primaria que va a generar esta acidosis va a ser la disminución de lo que es el bicarbonato plasmático, que oscila alrededor de 24 mil equivalentes por litro y puede variar 2 más o 2 menos. Entonces, cuando está por debajo de 2 menos, que sería 22 mil equivalentes por litro, se considerará que está disminuido el bicarbonato. Para las bases fisiopatológicas de lo que es la acidosis metabólica, vamos a observar que puede generarse por lo que son 3 mecanismos principalmente. El primero podría ser que hay un consumo excesivo de lo que es el bicarbonato en el organismo, ya que hubo un consumo de ácidos, ya sean exógenos o endógenos, y esto produce que se consuma este bicarbonato. En los ácidos exógenos tenemos, por ejemplo, la intoxicación por salicilatos, y en los endógenos tendríamos la producción de cuerpos cetónicos, como ocurriría en la diabetes, o la producción de ácido láctico. Entonces, estos podrían ser causas de consumo excesivo del bicarbonato que genera la acidificación. También otro mecanismo fisiopatológico por el que se puede causar una acidosis metabólica es la pérdida de bicarbonato. La principal podría ser por la vía digestiva, cuando los niños presentan cuadros, o bueno, cualquier persona presenta cuadros de diarrea muy intensos y hace una pérdida de volumen extracelular muy intensa y contribuye a lo que es la acidosis, a su vez también generando una disminución de la perfusión tisular.
Y por último, el mecanismo fisiopatológico que también podría generar una acidosis metabólica sería la disminución de la recuperación o regeneración del bicarbonato, principalmente cuando hay una alteración en el riñón, ya sea por insuficiencia renal, acidosis tubular, hipoaldosteronismo, etcétera. Hay muchas patologías que pueden causarlo. Y bueno, esta acidosis metabólica se puede clasificar gracias a lo que es el anion gap, o también se llama a este hiato aniótico o brecha aniótica. Entonces, ¿qué es esto del anion gap? Bueno, es la representación entre las principales cargas positivas y negativas de los iones que se encuentran en el líquido extracelular. Entonces, para entenderlo muchísimo mejor, vamos a ver el esquema que se encuentra del lado derecho. Este es un esquema que representa todos los iones que se encuentran dentro del líquido extracelular principalmente. Sabemos que los iones que son de carga positiva se denominan cationes y los iones que son de carga negativa se denominan aniones. Entonces, el catión que más predomina en el líquido extracelular es el sodio, con una concentración de 142.000 equivalentes por litro. Entonces, este es el principal, pero no quiere decir que es el único. Abajo en la tabla 2 que ven ahí, se encuentran los otros cationes que se encuentran en este líquido extracelular, pero son en menor cantidad. Es el potasio, el calcio y el magnesio. Esas son las concentraciones aproximadas que hay. El calcio serían 5.000 equivalentes por litro. El potasio 4.5, en otras bibliografías manejan 5.000 equivalentes por litro, y el magnesio 1.5 o hasta 3.000 equivalentes por litro lo manejan otras bibliografías. Entonces, pero lo que es el sodio es el principal catión que hay en el líquido extracelular. Y por otro lado, en la misma esquema que vemos, podemos encontrar los aniones, es decir, iones de carga negativa que se encuentran en el líquido extracelular. Aquí los principales o los que más predominan es el cloro y el bicarbonato. El cloro aproximadamente con 105.000 equivalentes por litro, y el bicarbonato, ya se los mencioné anteriormente, 24.000 equivalentes por litro. Estos también no son los únicos aniones que se encuentran en este líquido extracelular. Tenemos otros que son muchísimo menores, como lo son las proteínas, que la que más predomina va a ser la albúmina, el fosfato, que se encuentra aproximadamente 2.000 equivalentes por litro, el sulfato, que encuentra como en 1.000 equivalente por litro, y ácidos orgánicos, que también podrían estar como encontrados aquí. Entonces, el anion gap, bueno, para entender bien qué es el anion gap, hay que recordar que existe lo que es el principio de electronegatividad, que este refiere a que la cantidad de cationes y aniones debe ser igual, no puede haber menos o más. Entonces, si nosotros vemos la gráfica y, bueno, el esquema, podemos ver que la cantidad de sodio, que es un catión, es ligeramente mayor que lo que es la cantidad de aniones. Entonces, esa pequeña brecha que queda se le denomina anion gap, que se correspondería a todos los aniones plasmáticos que no son medidos. Y bien, estos sí se encuentran en el organismo, pero principalmente no se cuantifican de rutina. Entonces, con el anion gap podemos ver esta aproximación. Y bueno, para calcular lo que es esta brecha aniótica, tenemos distintas fórmulas. La más utilizada es usar el sodio, el cloro y el bicarbonato. Entonces, se usa el valor de sodio que se tiene, luego se le va a restar la suma de cloro más bicarbonato, y el resultado que nos da tiene que variar aproximadamente entre 8 y 16.000 equivalentes, con un promedio de 12.000 equivalentes por litro. Otra fórmula que se puede usar, pero con menor frecuencia, es la de abajo, pero esta, la diferencia es que va a incluir lo que es potasio. Entonces se suma el sodio con el potasio y se le va a restar la suma del cloro más el bicarbonato, y el valor normal que nos tiene que dar es aproximadamente entre 16.000 equivalentes por litro. Si dan cuenta, pues no hay mucha variación entre cada uno de los valores. Y bueno, ya vimos cómo es la forma en la que se puede dividir, que es dependiendo del valor que nos dé la brecha aniótica. Entonces, si bien la brecha aniótica es alta o está elevada, podemos sospechar de cualquiera de estas patologías que se muestran en la tabla, que son la cetoacidosis diabética, uremia o falla renal aguda, acidosis láctica, entre otras. Y si tenemos una brecha aniótica normal, podemos sospechar de una diarrea, acidosis renal tubular, hipoaldosteronismo, etcétera. Y bueno, lo que es la acidosis metabólica también podemos clasificarlo dependiendo de cuál es la gravedad que ésta tiene.
puede ser leve, moderada o grave. Y lo que usaremos será la cuantificación del pH, el bicarbonato y el exceso base, que más adelante les explicaré lo que es exceso base. Y bueno, dependiendo del valor del pH y el bicarbonato y el exceso base, vamos a clasificarlo en leve, moderado o grave. Entonces, mientras más alterados estén los valores, pues más grave será la acidosis metabólica. Y ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas que se presentan. Entonces, si bien ya vimos que pueden ser patologías primarias las que causen o generen lo que es la acidosis metabólica, pues estas van a tener ya su propia sintomatología, pero ya como tal la acidosis metabólica va a producir otros síntomas agregados. El principal o más característico va a ser la alteración en la respiración, que ya se los ha mencionado mi compañera Diane. Esto va a ser por la finalidad de compensar para eliminar lo que es el CO2 en el organismo. La respiración que más se presenta es la de Kussmaul. Entonces, ver este tipo de respiración nos haría sospechar de una acidosis metabólica. También se pueden presentar lo que son náuseas, vómito, taquicardia y aumento del gasto cardíaco, además de las alteraciones del sistema nervioso que pueden incluir convulsiones y coma. Si el paciente ya está generando una acidosis metabólica más grave, puede presentar sintomatología mucho más grave, como la disminución de la contractilidad cardíaca, presentación de arritmias, hipotensión y shock. Y bueno, para hacer el diagnóstico de, de acidosis metabólica, tendremos que hacer lo que es la gasometría. Puede ser una gasometría venosa donde podemos observar que el pH disminuyó, por ende va a generar una acidosis, junto con el bicarbonato que también va a disminuir. También se puede hacer la cuantificación de la presión de CO2 para ver si hay una compensación respiratoria y saber si este tipo de acidosis metabólica es compensatoria o no compensatoria. También se pueden cuantificar los iones de sodio, de cloro, de potasio, calcio, magnesio, entre otros. Y sobre todo hacer el cálculo del anion gap, que nos va a orientar bastante. Y si tenemos sospecha de que hay alguna lesión renal o alteración de este tipo, podemos ver marcadores de función renal, como puede ser la creatinina, el calcio, o hacer cuantificación de filtrado glomerular. Y también podemos usar o solicitar lo que es un examen general de orina para observar cómo se encuentra el pH urinario de nuestro paciente. Si el paciente todavía sus riñones funcionan y tienen alguna capacidad de acidificar la orina, pues encontraremos que la orina se encuentra acidificada. En cuanto al tratamiento, pues realmente lo más importante es tratar la patología adyacente o la patología que está generando esta acidosis metabólica. Por ejemplo, un niño que tiene una diarrea aguda se tendrá que dar o suministrar lo que son líquidos con sueros o la restauración vascular, del volumen vascular. En el caso, por ejemplo, de una cetocidosis diabética, se tendrá que administrar fluidos y colocar insulina para normalizar al paciente. No es tan necesario administrar de principio, bueno, principalmente bicarbonato. A pesar de que la patología o el principal mecanismo es la disminución del bicarbonato, no es en todos los pacientes una indicación administrarlo luego. Y bueno, aquí vemos lo que es el tratamiento ya con bicarbonato. Tiene diferentes indicaciones y tendrá que observar si es con una alteración en el anion gap o esta se encuentra normal. En el caso, por ejemplo, de que se encuentre un anion gap normal o también dominado hipercloremia, eh, se tendría que observar si el pH está por debajo de 7.20 y si la acidosis no responde al tratamiento causal, es decir, que se le dio ya al paciente líquidos y aún así no hay mejoría. Entonces, aquí pues se tiene que ver cómo va la mejoría o cómo va cambiando los valores del paciente. Y bueno, en estos casos, cuando el tratamiento con bicarbonato se administra en personas con un anion gap normal, pues no hay tantas restricciones. Y sobre todo cuando es una acidosis por una pérdida primaria de bicarbonato. Lo que es la acidosis metabólica con anion gap cuando está aumentado, aquí es un poquito más restrictivo el uso de lo que es el bicarbonato y solo se usará cuando el pH del paciente esté en un extremo, cuando sea, por ejemplo, 7.1 menor a este valor o cuando haya hiperpotasemia grave. Recuerden que siempre el tratamiento va a ser tratar la etiología primaria y ya se podrá observar si necesita o no bicarbonato.
Y bueno, aquí podemos ver un pequeño algoritmo de cómo se debe actuar ante la presencia de una acidosis metabólica. Entonces, primero hay que observar si el pH está por debajo de 35 para decir que si es una acidosis, y también que el bicarbonato se encuentre bajo, que sería por un valor debajo de 22 mil equivalentes por litro. También se tiene que observar si hay respiración compensatoria, que está de Kussmaul, y ya se clasificará si es acidosis compensatoria o si es una acidosis respiratoria adicional. También ya con estos valores podemos cuantificar lo que es el anion gap y ver si se encuentra entre el valor de 8 a 12 mil equivalentes por litro. Si el anion gap se encuentra normal, entonces será una acidosis hiperclorémica y el tratamiento será causal. Si se encuentra elevado, pues también el tratamiento es causal, siempre va a ser lo principal a tratar. Entonces, cuando hay una acidosis hiperclorémica, se da el tratamiento causal, y si este no responde bien, se valorará si se le administra bicarbonato cuando el pH esté por debajo de 7.2. Y bien, si el anion gap está elevado, se le dará tratamiento causal también, tratando la principal etiología, y también se valorará si necesita tratamiento con bicarbonato cuando el pH esté muy, muy, muy bajo, que era por debajo de 7.1, o que haya hiperpotasemia grave. Y bueno, en cualquiera de estos dos casos, siempre se debe estar vigilando otras alteraciones de otros iones como de potasio o de calcio. Y bueno, ya en cuanto a la administración de bicarbonato, lo que nos maneja la guía de práctica clínica es que las principales patologías por las que se administra bicarbonato es cuando hay presencia de acidosis metabólica de brecha aniótica normal, y cuando hay intoxicación por antidepresivos, tricíclicos, o cuando hay tratamiento de la hipercalemia. Las formas de presentación que tenemos de que bicarbonato son bicarbonato de un molar, de 1 mililitro, que sería equivalente a 1.000 equivalente. Y bueno, es importante recordar que lo que es el bicarbonato nunca se debe administrar así de forma directa, siempre debe de estar diluido antes de administrarse. Hay fórmulas para poder cuantificarlo. Y bueno, también tenemos otra presentación que es bicarbonato, un sexto de molar, que son 6 mililitros, que equivalen a 1.000 equivalente. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la reposición de bicarbonato. Esto es para saber cuánto es lo que se le debe de reponer al paciente de bicarbonato en caso de que lo amerite. Entonces, esta es una fórmula bastante sencilla. Obviamente se tiene que multiplicar 0.4 por el peso del paciente por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato medido. Entonces vamos a hacer un ejercicio para comprender bien cómo se hace esta fórmula. Siempre recordar que el bicarbonato deseado es 24 mil equivalentes por litro. Entonces, el ejemplo es un paciente que tiene un peso de 90 kilogramos con un bicarbonato que salió en su gasometría de 16.4 milimoles por litro. Entonces, recordando la fórmula, vamos a sustituir lo que son los valores. 0.4 por el peso, que son 90 kilogramos del paciente, por 24, que es el bicarbonato deseado, menos el bicarbonato que se obtuvo. Entonces, empezando por 24 menos 16 nos da un valor de 7.6. Ahora, lo que es 0.4 se va a multiplicar por 90, nos va a dar 36. Y 36 vamos a multiplicarlo por 7.6 y el valor que nos da 7.36 mil equivalentes a reponer. Entonces, esto es lo que se tiene que reponer de bicarbonato en el paciente. Bien, ahora continuamos como tal con el cálculo de lo que ya nos explicó nuestra compañera de brecha aniónica o anion gap. Ella nos dijo que este cálculo nos va a ser de utilidad para conocer si el trastorno en la gasometría, que en este caso forzosamente tiene que ser una acidosis metabólica, si es de anion gap elevado o normal. ¿Para qué? Para poder identificar la causa que ella ya nos mencionó. Básicamente, esto se define entonces como la suma de los cationes menos la suma de los aniones. En este caso, para darles unos ejercicios muy sencillos, únicamente van a ser dos, yo utilicé la fórmula en donde incluimos el potasio. Le sustituí ahí los valores. Entonces, los cationes, que son los positivos, será sodio y potasio, se van a sumar y les restamos la suma de cloro y bicarbonato.
Como todo tiene que ser neutro, todo tiene que ser igual, cabe esperar que aquí la resta de entre estas dos sumas nos dé 0, pero no es posible, no hay manera de medir todos los aniones. Entonces, este resultado va a ser mayor que 0. Por eso los parámetros normales, pues es aproximadamente de 8 a 12, algunas bibliografías manejan hasta 16. Siguiente, por favor. ¿Por qué dice aquí quinto paso? Porque el cálculo corresponde a, pues básicamente al quinto paso. ¿Por qué? El primero es identificar en base a los valores que ya nos den la gasometría y también el cálculo de electrolitos séricos, vamos a identificar como primer paso qué tipo de trastorno es, si es metabólico o es respiratorio. En este caso, nos vamos a basar en el bicarbonato. Si está alterado el bicarbonato, entonces es metabólico. Si hay una alteración en la presión de dióxido de carbono, pues ya es respiratorio. Entonces aquí vemos, en este ejemplo, les puse los datos de gasometría, pH, bicarbonato y presión de dióxido de carbono. Vemos aquí una alteración en el bicarbonato, entonces podemos identificar que es una acidosis metabólica. El segundo paso es identificar si el trastorno, la severidad del trastorno, si es leve, moderado o severo. ¿Cómo nos vamos a basar en identificar qué tipo es? Bueno, en base a los niveles de bicarbonato. Será leve cuando este tenga unos valores de 18 a 15. Moderado si marca de 14 a 11. Y severo si es menor de 10. En este caso aquí nos marca que es 11. Entonces entra en el rango de moderado, de 11 a 14. Entonces es una acidosis metabólica, es moderada. Ahora vamos a identificar si presenta acidemia el trastorno o no. Porque no necesariamente, no es sinónimo acidosis y acidemia. El trastorno puede ser una acidosis, pero no necesariamente tiene acidemia. ¿Con qué me refiero a acidemia? Es a los valores del pH en sangre. Entonces, si el pH está en el rango normal, no tiene acidemia el trastorno, aunque sea una acidosis. Si está afectado el pH, entonces ya podemos saber si tiene acidemia o no. En este caso sí, entonces vamos a marcar, ahí con color rosa les puse, con acidemia, que vendría siendo el tercer paso. El cuarto paso, hay que saber si el trastorno está compensado o no. Ya nos mencionaron al principio en generalidades que para saber si un trastorno está compensado es que el pH se puede modificar, pero como tal la alcalosis o la acidosis sigue presente. Es decir, los valores siguen alterados, en este caso de bicarbonato. Si fuera un trastorno respiratorio, la presión de dióxido de carbono sigue alterado ese valor, pero el pH ya entra en su rango normal porque ya está compensado. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la acidosis metabólica está compensada, ya sería el cuarto paso. Y el quinto paso, como tal, ya es calcular el anion gap. Únicamente se va a realizar este paso en este tipo de trastorno, que es la acidosis metabólica. Ahora, pasamos a sustituir los valores de la fórmula, que es, sumamos primero todos los cationes, en este caso es sodio, que nos marca el laboratorio, que es de 128, el potasio es de 3. Entonces lo sumamos y nos da un total de 131. Ahora pasamos a sumar los aniones, que es cloro en 90 y bicarbonato 11. Lo sumamos y nos da un total de 101. Ahora, a los cationes le vamos a restar, bueno, que sería 131, le restamos los 101, que nos marca la suma de los aniones, y nos da un total de 30. Y sabemos los valores normales es de 8 a 12 o hasta 16 del anion gap. Entonces aquí nos marca 30, está elevado. Ahora ya en base a esta clasificación, que es anion gap elevado, y a la clínica del paciente o el motivo por el que se le atribuye más que ingrese al centro de atención médica, vamos a identificar la causa, nos vamos a orientar. Y eso, bueno, las causas ya están en la presentación, si lo quieren checar después, a detalle. Siguiente, por favor. El siguiente ejemplo, les puse también los laboratorios, que vendría siendo los electrolitos séricos y la gasometría. Tenemos que a simple vista el bicarbonato está alterado, es una acidosis metabólica severa por el valor que marca el bicarbonato con acidemia, porque el pH se encuentra alterado.
bajo y está compensado. El quinto paso es calcular el anión gap. Entonces vamos a sumar los cationes, da un total de 136.9 y la suma de los aniones 118. Entonces ahora sí sustituimos lo que es la fórmula, 136.9 menos 118 nos da un total de 18.9. Pero bueno, aquí lo redondeamos y dejamos en 19. Sigue siendo elevado, entonces este trastorno metabólico también es de anión gap elevado. Continuamos con el otro tipo de trastorno que podemos observar en una gasometría, que es una alcalosis metabólica. Esta se define como una condición que tiene su origen metabólico porque el bicarbonato está alterado. En este caso es lo contrario, está aumentado, su concentración está aumentada en sangre y puede acompañarse o no de desviaciones en lo que es el pH sanguíneo, que tiene que estar por arriba de 47.45. La definición que nos marca en base a las cifras, los libros nos colocan que debe de ser un pH mayor a 7.44 y el bicarbonato mayor a su valor normal, que como límite es 26, entonces tiene que ser mayor a 26 o 27. Y que el trastorno debe estar compensado por una acidosis respiratoria con aumento de la presión de dióxido de carbono. Alguna bibliografía nos marca que este trastorno va a estar compensado mediante lo que es el sistema respiratorio. Pero otras bibliografías nos mencionan que la compensación respiratoria en este trastorno es lo contrario a la acidemia. Aquí va a haber una hipoventilación. Y a través de esta hipoventilación se puede normalizar lo que es el pH únicamente, porque el bicarbonato sigue alterado. Pero nos dice que en dado caso de que suceda, esto va a significar que reduzcan las cifras de la saturación de oxígeno y el paciente sufra hipoxemia. Entonces, pues no sucede como tal esta compensación porque se vería afectado también el paciente. Entonces, las bibliografías nos dicen que unas que sí se compensa este trastorno y otras que no sucede por lo que les acabo de mencionar. Ese es el mecanismo de compensación respiratorio y también tenemos el metabólico. En los cambios metabólicos que produce el organismo para compensar este exceso de base es que disminuye la excreción de ácido por la orina. El riñón lo que va a hacer es que suprime la formación de amonio, frena la excreción de cloro y deja de conservar bicarbonato, porque ya el cuerpo tiene mucho bicarbonato, se eleva, entonces deja de conservarlo, lo que quiere es eliminarlo. El potasio ingresa a las células y el sodio sale de ellas con desviación hacia lo que es ya la acidosis metabólica compensatoria. Dentro de las causas que nos puede dar una alcalosis metabólica, tenemos que es un aumento del aporte de bases por administración de bicarbonato, ya sea por vía oral o vía parenteral. Un ejemplo de vía oral son los antiácidos, que son fármacos alcalinos. Otros ejemplos de fármacos alcalinos tenemos los lactatos y citratos. Si una persona consume en mayor frecuencia y ya de una manera crónica, tiene el riesgo de padecer este trastorno. Se eleva en su organismo, hay un exceso de base, en este caso bicarbonato. Otra causa es la pérdida de ácidos fijos, como la que es producida a través de los vómitos abundantes. Un ejemplo es la estenosis del píloro en los niños o por obstrucción intestinal alta, así como por el uso prolongado de succión gástrica. Esta causa es la más importante, los vómitos abundantes. La mayoría de los pacientes que tienen este trastorno, su antecedente es que tienen vómitos en mayor cantidad de abundancia. Otra causa es la retención renal de bases por deficiencia orgánica de potasio por el uso de corticosteroides o diuréticos. Y también tenemos como causas algunas enfermedades como, por ejemplo, que tiene que ver con
endocrino, que sería como más frecuente la enfermedad fibroquística del páncreas, por mencionar alguna. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica, el paciente, como les había mencionado, si tiene un mecanismo de compensación, pues se va a encontrar con hipoventilación, va a tener bradipnea. Hay que recordar que esto no, se refiere a una frecuencia respiratoria menor de 20. El enfermo puede apreciarse hiperexcitado o presentar tetania. ¿Esto por qué? Porque hay una disminución del calcio sérico que es llevado al hueso. Puede encontrarse el paciente también con debilidad e incluso convulsiones puede llegar a tener. Para el diagnóstico de este trastorno es necesario, bueno, la clínica nos puede orientar, los antecedentes también, ciertas enfermedades crónicas o que ya presente o dentro de la historia clínica, hacer hincapié en medicamentos que esté tomando, como por ejemplo los antiácidos, o algunos diuréticos nos puede orientar, pero para confirmar como tal el diagnóstico hay que recurrir a realizar una gasometría y calcular los electrolitos séricos. El pH y el dióxido de carbono van a estar arriba de sus límites normales, van a estar altos, y el cloro y el potasio van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque a través, como les había mencionado, la causa más frecuente de este trastorno son los vómitos abundantes. Entonces, a través del vómito, el paciente pierde muchos electrolitos, principalmente el cloro y el potasio, así que van a estar disminuidos dentro de lo que son los resultados de los análisis. El tratamiento, como cualquier trastorno, en esta gasometría que identifiquemos va a ser corregir la etiología, principalmente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar como primer punto y corregirla. Así que, bueno, se van a administrar primero líquidos para corregir las deficiencias de los electrolitos, que ya les mencioné, cloro y potasio, entre otros. Y posterior a esta reposición que se realice, se va a corregir ya la causa, la etiología como tal. Si tenemos o si se presenta un paciente con vómito o que esté siendo tratado con una succión gástrica, lo que hay que hacer aquí es reemplazar en forma oportuna los electrolitos que pues esté perdiendo a través de este procedimiento o este evento que es el vómito, con soluciones que contengan cloruro de sodio, cloruro de potasio en volumen igual o aproximado a la cantidad de jugo gástrico que se esté perdiendo. ¿Para qué? Para que sea una forma igual o equitativa a lo que pierde, a lo que se le está administrando. Y bueno, también si el paciente tiene una alcalosis metabólica causada por el uso de diuréticos de asa, se le va a administrar cloruro de amonio por vía oral. Así que, bueno, estos son dos ejemplos porque son las causas más comunes, pero como primer punto hay que identificar la etiología y esto va a ser a través del cálculo del anión GAP. Si está normal o elevado, vamos a saber qué padecimiento es lo que le está causando esto al paciente, y la clínica también, que va a orientar mucho. Se corrige y se administran las soluciones para poder reponer los electrolitos que está perdiendo el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es base-exceso. Y bueno, este es un término que se le denomina cuando queremos saber cuál es la cantidad de ácido o base que debe ser adicionado a lo que es una muestra de sangre de un paciente, que sea in vitro, o sea, totalmente obtenido del paciente, con la finalidad de restaurar el pH a un valor normal promedio, que es de 7.40. Y es importante saber que para poder hacer esto debemos de tener al paciente con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y bueno, de esta manera se obtendría lo que es la base exceso. Entonces, lo que es la base exceso puede hablarnos de si falta o si sobra base. Se va a cuantificar por unidades de milimoles por litro. Y recordando de nuevo el valor de bicarbonato, este debe ser de 24 mil equivalentes por litro, puede ser 2 más o 2 menos. En la guía de práctica clínica nos marca que puede ser hasta 2 más o 3 más mil equivalentes por litro. El valor de 2 es bajo el nivel del mar, entonces por eso puede variar.
Y bueno, entonces para obtener lo que es este valor, ya les comenté, primero hay que normalizar la presión de dióxido de carbono del paciente al valor normal de 40 milímetros de mercurio. Entonces la fórmula que se usa es el EB, que sería la base exceso, que también se abrevia de esta manera, y la presión de CO2 menos 40 por 40. Entonces, si el exceso base está por encima del valor esperado, podríamos sospechar de una acidosis metabólica. O bien, si el exceso base está por debajo del valor esperado, podríamos hablar de una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Y otro término que también va muy relacionado en lo que es base exceso es el base exceso estándar o base exceso de fluido extracelular, que es muchísimo más específico. Y pues este usa una fórmula más compleja, pero el que más se usa es base exceso. Ahora vamos a pasar a otro trastorno que es la acidosis respiratoria, también conocida como hipercapnia. Este va a ser una alteración en donde va a haber una disminución del pH por debajo de 7.35. Esta se va a deber a que se retienen los iones hidrógeno, ya que hay una incapacidad del pulmón para eliminar el ácido carbónico en forma de dióxido de carbono y de agua. Esto nos va a aumentar la presión del dióxido de carbono en sangre. Esta va a ser un aumento mayor a 45 milímetros de mercurio. Cuando se presenta una acidosis respiratoria, se van a desencadenar dos respuestas secundarias, a la que conocemos como compensación aguda o acidosis respiratoria aguda y compensación crónica o acidosis respiratoria crónica. En la compensación aguda, esta se va a llevar a cabo por un tamponamiento intracelular de hemoglobina y proteínas, porque esta va a ser la única protección frente a una hipercapnia aguda, porque el bicarbonato no va a poder tamponar el ácido carbónico. Esta respuesta se va a completar en 10 a 15 minutos tras lo que es el aumento de la presión del dióxido de carbono. Y aquí el bicarbonato sérico va a aumentar a 1 miliequivalente sobre litro por cada 10 milímetros de mercurio que incremente la presión del dióxido de carbono. Y ya en lo que es la compensación crónica, esta se va a deber a una respuesta renal que se va a completar de 3 a 4 días. Y aquí vamos a tener o vamos a observar un aumento del bicarbonato sérico de 3 a 4 miliequivalentes sobre litro por cada 10 milímetros de mercurio que se aumente la presión de dióxido de carbono. Este trastorno va a ocurrir o sus causas son tanto respiratorias como no respiratorias. ¿A qué se refiere esto? A la respiratoria va a ser cuando el paciente va a respirar aire con dióxido de carbono por arriba de lo normal. Y la no respiratoria sería cuando hay una lesión pulmonar o una lesión en el sistema nervioso central que va a interferir con la respiración y la eliminación del dióxido de carbono por parte de los pulmones. Dentro de las causas o la etiología tenemos lo que es la inhibición del centro respiratorio, en la que vamos a tener por consumo de drogas, de ciertos fármacos, por algún traumatismo, por infecciones y entre otras causas que se observan ahí. Estas nos van a ocasionar una disminución en el impulso ventilatorio, lo que nos va a traer como consecuencia una acidosis respiratoria. Las otras causas están comprendidas en lo que son las alteraciones de los músculos respiratorios, como podría ser el síndrome de Guillain-Barré, una esclerosis múltiple, por algún traumatismo igual. Estas patologías listadas aquí nos van a impedir una ventilación adecuada. Y otra de los grupos de la etiología serían los trastornos broncopulmonares, en la que se encuentra, y la más importante sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, algunas infecciones, una obstrucción de la vía aérea, entre otras causas. Dentro de las manifestaciones clínicas,
vamos a tener que si se presenta una acidosis respiratoria aguda en la cual la presión del dióxido de carbono sea mayor a 60 milímetros de mercurio, nos va a dar lo que es una encefalopatía hipercápnica, en la cual se engloban las náuseas, el vómito, la cefalea, la debilidad, confusión, disminución o pérdida del estado de conciencia, y por último va a haber convulsiones. También aquí se puede observar lo que es la ansiedad, asterixis, y ya cuando encontramos una acidosis respiratoria crónica, esta va a ser asociada más bien con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual va a ser difícil diferenciar los síntomas de lo que es la enfermedad como tal a lo que es el padecimiento, bueno, la alteración que tenemos en este caso, que sería la acidosis respiratoria. Dentro del diagnóstico, aquí los hallazgos de laboratorio que vamos a encontrar va a ser una caída de pH, que va a ser, como ya mencioné anteriormente, menor a 7.35, sí, menor a 7.35 en pocos minutos. Y vamos a tener un aumento de la presión de dióxido de carbono por arriba de 45 milímetros de mercurio, perdón. En cuanto al tratamiento, esto va a ser como en las otras dos alteraciones que tenemos anteriormente, en la cual va a ser que la mejor manera de tratar esta acidosis respiratoria es abordar la causa subyacente. De nada nos va a servir mantenerlo con los valores adecuados si no estamos tratando lo que nos lo está desencadenando. En un paciente quirúrgico, pues no se puede esperar como tal la confirmación del trastorno, entonces se tiene que prevenir y estar monitoreando por medio de una capnografía al paciente. Esta complicación, lo que es la acidosis respiratoria, se tiene que estar manejando desde el momento en que se sospeche que se está ocasionando una acidosis. Esta puede ser mediante la permeabilización de las vías respiratorias, como la intubación, una broncoscopía, por respiración asistida y por último, y si se necesita, por una traqueostomía de urgencia. Solamente en muy pocos casos se va a ocupar lo que es el bicarbonato de sodio y pues es muy estricto en que solo se ocupe cuando hay pacientes con arritmias graves, cuando hay inestabilidad cardiovascular, cuando el paciente está en coma o cuando el pH ya está por debajo de 7.1. Y en los pacientes en que tengan una intoxicación por dosis excesivas de barbitúricos o de anestésicos, se tiene que interrumpir inmediatamente el efecto de los fármacos o pues el fármaco en sí. Bien, y ya por último, dentro de los trastornos, tenemos a la alcalosis respiratoria, la cual pues va a estar dada por una inapropiada concentración de oxígeno, de dióxido de carbono en la sangre. Esta puede ser secundaria a una hiperventilación, en la cual pues se va a eliminar más dióxido de carbono de lo que se produce. Esta hiperventilación va a tratar de compensar ese dióxido de carbono. Y por otro lado tenemos a las no secundarias a una hiperventilación, las cuales en el caso de los niños puede ser por una oxigenación, por una membrana extracorpórea, o bien en algunos pacientes por una hemodiálisis en la cual hay una pérdida de dióxido de carbono directamente desde la sangre por este circuito extracorpóreo. Bien, tenemos dos tipos de alcalosis respiratoria, sería la simple o aguda y la crónica. En el caso de la aguda, tenemos que el pH va a aumentar debido a una respuesta metabólica. Todo lo que sea respiratorio va a estar compensado por el sistema renal. ¿Ok? Entonces, en este caso,
se va a tener el pH sanguíneo como una respuesta metabólica. En esta respuesta, en el caso de la aguda, va a ser una respuesta rápida que va a tener de duración algunos minutos. Va a estar mediada por la liberación de iones de hidrógeno. Y bien, en este caso, el bicarbonato plasmático va a estar disminuido 2 unidades por cada 10 milímetros de mercurio debido al descenso de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto como respuesta a una compensación de tipo aguda. La siguiente, por favor. Gracias. En el caso de la alcalosis respiratoria grave o crónica, igual, vemos que va a ser una compensación de tipo metabólica que va a estar dada por la acción de los riñones. En ellos va a disminuir la secreción del ácido, lo cual va a producir una reducción de la concentración del bicarbonato sérico. Esta disminución va a estar dada precisamente en el túbulo proximal y distal. Y tenemos que va a ser el único trastorno ácido básico en el cual la compensación va a normalizar el pH, aunque esta compensación va a estar por encima de 7.4. Para su etiología, tenemos que va a estar dada por una hipoxemia o una hipoxia tisular, generalmente dada en padecimientos como neumonía, algún edema pulmonar, una cardiopatía cianótica, una insuficiencia cardíaca congestiva, asma, anemia grave, alguna altitud, un laringoespasmo o bien una aspiración. Muy común también la intoxicación por monóxido de carbono, alguna embolia pulmonar, cualquier otra enfermedad pulmonar de tipo intersticial o bien por una hipotensión. Tenemos otras causas, como lo puede ser alguna estimulación en los receptores pulmonares, la cual puede estar dada por trastornos de tipo respiratorio, o bien por una estimulación central, dada misma por alguna enfermedad dentro del sistema nervioso central, tales como la hemorragia subaracnoidea, alguna encefalitis o meningitis, algún traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral o bien por algún ictus. En su fisiopatología, bueno, pues ya vimos que puede estar desencadenada por diferentes padecimientos que nos ocasionan una hiperventilación sostenida. Esta hiperventilación va a dar paso como tal a una reducción del contenido de dióxido de carbono. Y esta puede ser ya sea con elevación del pH sanguíneo o sin alguna elevación de este. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la alcalosis respiratoria no va a tener ninguna manifestación, va a ser de tipo asintomática debido a que la compensación metabólica va a impedir que se manifieste de alguna manera. En el caso de la alcalosis respiratoria de tipo agudo, sí tenemos algunas manifestaciones clínicas, tales como la opresión torácica, palpitaciones, mareo, entumecimiento perioral, parestesias en extremidades. Hay otras manifestaciones poco comunes, pero que se pueden presentar, como la tetania, las convulsiones, algunos calambres musculares y síncope. Como tal, nos preocupan más las manifestaciones de la alcalosis respiratoria de tipo agudo, que son de alguna manera las que nos van a diferenciar entre la alcalosis respiratoria crónica de la aguda. La siguiente, por favor. Ok, algunas de estas manifestaciones, por ejemplo, en el caso del mareo y el síncope, van a estar dadas debido a una disminución del flujo sanguíneo cerebral debido a la hipocapnia que se va a presentar. Esta reducción de flujo va a justificar la hiperventilación que se presenta en el tratamiento con niños, sobre todo que presentan algún aumento de la presión intracraneal. En el caso de las parestesias, la tetania y las convulsiones, que vemos que son un poco menos comunes, estas van a estar dadas por la reducción del calcio iónico, y esta alcalemia que se presenta va a dar lugar a una mayor unión de lo que es el calcio con la albúmina. Como tal, la alcalosis respiratoria también puede generar una ligera disminución del potasio sérico.
Hay que tener cuidado con los pacientes que presentan una hiperventilación psicógena, ya que estos pues tienden a ser más sintomáticos por la alcalosis respiratoria. Esto, pues al presentarse de esta manera, van a tener mayor dificultad para respirar, lo cual va a dar paso a la hiperventilación. Para su diagnóstico, pues ya vimos que sería la gasometría y en esta hay que evaluar el resultado que presenten la presión parcial de dióxido de carbono, así como el dióxido de carbono total. En este caso, el pH y el cloro van a estar pues elevados y el sodio puede estar normal o bajo. En el caso del tratamiento, pues igual que las anteriores, y se pretende atender ahora sí que la patología que esté ocasionando esta alcalosis respiratoria. Algunas medidas que podríamos tomar sería hacer que el paciente respire una mezcla de dióxido de carbono con oxígeno, o bien un método práctico al momento de que vemos que el paciente está hiperventilando, sería que él respire dentro de una bolsa de papel y de esta manera pues se recicla su propio dióxido de carbono. Y bueno, unos ejemplos, en este caso de alcalosis respiratoria de tipo agudo, tenemos que, como habíamos dicho en un inicio, el bicarbonato va a disminuir 2 milímetros de mercurio por cada 10 miliequivalentes por litro de presión parcial de dióxido de carbono. En este caso tenemos un paciente cuya presión de dióxido de carbono va a ser de 10. Entonces recordemos que la presión va a ser alrededor de 40 y en este caso el paciente tiene 10. Entonces lo que nos haría falta serían 30, que estaríamos hablando de 3 veces la capacidad, entonces sería multiplicar el 2 por 3 y estaríamos hablando de 6 mil equivalentes. Estos se van a sumar y restar dentro de los valores normales que tendría como tal el bicarbonato. Y en este caso tendríamos valores de bicarbonato de 16 a 20. En el caso de que estén los valores de bicarbonato del paciente entre 16 y 20, en este caso, sería una alcalosis respiratoria aguda de tipo compensada. Si van a ser mayores de 20, estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria mixta. Y si es menor a 16, estaríamos considerando una alcalosis respiratoria descompensada. En el caso de la crónica, aquí lo único que cambiaría es la disminución. En este caso disminuye al doble de la aguda, que serían 4 milímetros de mercurio por cada 10 mil equivalentes por litro. Ok, en este caso, pues el bicarbonato disminuiría 12 mil equivalentes y como resultado tendríamos entre 10 y 14 mil equivalentes de bicarbonato. Si está dentro de estos valores, pues tendríamos una alcalosis respiratoria compensada. Si es mayor a 14, sería una alcalosis respiratoria mixta y por debajo de 10 estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria descompensada. Y bueno, pues esto sería todo por parte del equipo 5. Agradecemos mucho su presencia.